Cuando se escuchen, porque bueno, vamos a empezar para no perder más tiempo. Entonces, ¿cómo le fue con la prueba? Bien. Depende cómo va el Me había preguntado uno de sus compañeros que cómo iban a hacer las pruebas. Van a ser varios estilos para que tratemos de que todos vean diferentes modelos de pruebas, de desarrollo, de selección. También van a haber, por supuesto, algunas exposiciones, obras de teatro, no mentira, pero también pudiera ser una. Miren, vamos a empezar la unidad de inmunopatología. Entonces les voy a traer una enfermedad que va a ser el prototipo para algunas, para entender otras. Entonces hay una clase del lunes, que esa va a ser asincrónica, de rechazo a injertos, a trasplantes. Entonces esto quiero que nos sirva como que de prototipo para que puedan entender esas otras enfermedades o esos otros procesos patológicos, ¿sí? Entonces lo que les voy a hablar en esta oportunidad es sobre un trastorno que se llama enfermedad hemolítica del feto recién nacido. Esto tiene mucha pertinencia en nuestro medio. No sé quiénes les guste ginecología y obstetricia, les va a servir bastante. También igual otras especialidades, como la medicina interna, que también llaman para este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces aquí lo que quiero es explicar el fundamento que tiene el sistema ABO para explicar también el rechazo a otro tipo de injertos. Incluso cuando se van a hacer pruebas para evaluar la compatibilidad de un donante a su receptor en un trasplante de riñón, este tipo de sistema, esto se está avanzando solo. Este tipo de sistema, pues esto estaba, ya déjenme ver si se puede quitar. Este tipo de sistema se utiliza para evaluar el rechazo o la posibilidad que tiene el individuo de sufrir rechazo. Entonces, en esta otra diapositiva se muestra lo que es el sistema ABO. Este se va a sintetizar a partir de una molécula que se llama antígeno H. Y a partir de ella, de acuerdo a la transferasa que se encuentre en el organismo, ella va a sufrir ciertas modificaciones posttraduccionales. Entonces, cuando el individuo tiene un alelo, que es el alelo o 0, como se había denominado al principio, indicando de que esto, 0 indicando de que no había función, pero después se utiliza el término ahora de O, por eso es que uno habla del sistema ABO. Entonces cuando el individuo tiene el alelo O, va a codificar una transferasa O también, pero que esta no tiene actividad, y por lo tanto el antígeno H va a quedar sin ningún tipo de modificación. Entonces los individuos que heredan este alelo van a tener un antígeno O en sus glóbulos rojos. Pero si tenemos otra transferasa, la del alelo A, que codifica a otro tipo de transferasa, a la A, fíjense que se le va a agregar al antígeno H una molécula específica que va a tener ciertas características moleculares, por supuesto, y va a ser entonces que se genere el antígeno A. Y en el caso del B va a pasar lo mismo. No quiero que ustedes se aprendan que si es una galactosa lo que se une o una N-galactosa, no. Sino que sepan qué es lo que está pasando, que aquí hay una modificación diferente entre un grupo y el otro. Y que en el que no tiene ningún antígeno es porque esta enzima no tiene ninguna actividad. Entonces, esto se va a heredar de manera siguiendo todas las leyes mendelianas, que más adelante vamos a ver un cuadrito de cómo es esa herencia.
Entonces aquí tenemos este sistema ABO y los glóbulos rojos. Entonces podemos tener diferentes grupos sanguíneos de acuerdo a cuál es la expresión de los antígenos. Si tenemos un individuo que está expresando el antígeno A, pues vamos a tener individuos del grupo A. B, pues del grupo B. Como acuérdense de que acá está la ubicación de este gen está en cromosomas autosómicos y por lo tanto esto está en pares. Entonces tenemos un alelo que va a codificar, por ejemplo, la transferasa A, y puede que el otro alelo esté codificando a la transferasa O, y por lo tanto este individuo va a ser A, nada más, porque no se va a estar modificando más el antígeno H. Pero podemos tener también un individuo que herede de su padre el A y de su madre el B, y entonces ese individuo va a estar expresando las dos transferasas al mismo tiempo, y por lo tanto va a haber modificaciones en ese antígeno H al mismo tiempo también. No en la misma molécula, por supuesto, sino en una molécula H, en el mismo glóbulo rojo, pero ubicados en sitios diferentes, como se muestra acá. Entonces tenemos aquí un antígeno H modificado por ejemplo, al grupo A y otra al B, que es lo que quieren hacer los autores de referencia con esa variación en el color. Entonces ese individuo es del grupo A, B. Y en el grupo O, pues no tiene nada. ¿Por qué? Pues la transferasa no está funcionando. En este sistema tenemos que estar pendientes de una particularidad, que esto solamente ocurre en el sistema ABO, que es la presencia de anticuerpos. Pero estos anticuerpos se denominan anticuerpos naturales. ¿Qué quiere decir eso? De que el individuo, si por ejemplo es del grupo A, va a tener anti-B de manera natural. No tiene que haberse expuesto nunca al antígeno B para desarrollar anti-B. El antígeno B, el grupo B, entonces va a tener el antígeno A. El AB no va a tener ninguno. Y el O va a tener los dos. Entonces, eso, ¿ustedes se les ocurre de por qué pudiera pasar esto en la naturaleza? Ocurre en este sistema nada más. Yo quiero que lo tengan presente de que es en este particularmente que ocurre eso. Esta pregunta realmente es complicada, pues ni siquiera hay muchas respuestas en la actualidad. Todavía siguen habiendo teorías de por qué pasa esto. Una de las teorías es que las bacterias que están en la dieta tienen partículas o moléculas que son muy similares a los otros antígenos. Entonces, claro, el individuo no te va a desarrollar anticuerpos contra su antígeno propio, sino con los antígenos extraños. Entonces estas moléculas se parecen mucho en algunas bacterias y el individuo comienza a desarrollar a partir de cierto momento de su vida estos anticuerpos naturales. De hecho, si uno evalúa la presencia de anticuerpos en un recién nacido no va a encontrar nada, porque todavía no ha sido sometida o sometido a una dieta que lo exponga a estos antígenos que se encuentran en la naturaleza. ¿Se entendió eso? Incluso esto se ha probado, por ejemplo, con recién nacidos que se les da una dieta estéril, que se prepara de tal manera de que no haya ningún tipo de bacterias y no desarrollan estos anticuerpos. Claro, obviamente un individuo no se va a poder mantener así toda la vida y va a llegar un momento en el que se va a comenzar a desarrollar. ¿Esto por qué creen ustedes que puede ser importante saberlo? Para las transfusiones. Eso sí es algo que van a hacer todos ustedes independientemente de la especialidad que tomen. Todos van a transfundir. Entonces, los errores más comunes que ocurren en las transfusiones son errores del personal, cuando hay errores en transfusión. De que, por ejemplo, se piden transfusiones al mismo tiempo de dos pacientes y se invierten después las bolsas. Entonces uno piensa que no va a pasar nada y sí puede pasar. ¿Por qué? Porque el individuo ni siquiera necesita una exposición previa, ya él tiene anticuerpos naturales. ¿Ok? Entonces esto también nos va a ayudar a entender esta otra parte de
del tema que vamos a tocar hoy. Entonces, por eso es que también esto es muy importante en el trasplante en general, también de órganos sólidos, porque esto también se encuentra distribuido en otros órganos, incluyendo los riñones. Entonces, por eso es que si nosotros transfundimos a un individuo que es del grupo A y el receptor es O, puede haber rechazo. ¿Me entienden? Por esa presencia de anticuerpos naturales. Esto es importante que lo traten de fijar porque todavía hay muchos errores de eso, la mayoría no los conoce. Exacto. Lo que dice su compañera que es algo que uno escucha con mucha frecuencia, de donador universal o de receptor universal, está basado en esto también. En que, por ejemplo, el receptor universal puede recibir entonces cualquier grupo porque no tiene anticuerpos. Y el donador, y a la inversa, el que va a donar también tiene ciertas particularidades, pues si no tiene ningún antígeno, el del grupo O, si se lo transfunden a alguien, no va a reconocer nada de los anticuerpos naturales que tiene. Sin embargo, en ese punto es bien importante porque uno piensa que son donantes o receptores universales, pero realmente esos términos uno trata de no utilizarlos mucho porque no es tan universal realmente. Uno tiene que evaluar otros antígenos que se encuentran presentes, y en esto es que está esta otra diapositiva. Entonces fíjense, lo más común es el ABO, pero miren todos los sistemas que hay. Y aquí nada más puse una muestra, hay más. Entonces hay todos estos sistemas de grupos sanguíneos, pero estos tienen la particularidad que no tienen anticuerpos naturales. Pero, ¿qué ocurriría si yo le transfundo a un paciente una sangre y el receptor no tiene esos antígenos? ¿Cómo? Puede que forme sus propios anticuerpos. Exactamente, va a formar sus propios anticuerpos y ahora estos anticuerpos reciben otro nombre. No son anticuerpos naturales, pues los naturales son los que se encuentran presentes sin ningún tipo de exposición. Aquí requirieron un estímulo externo de unos glóbulos rojos que tenían un antígeno que no estaban en el receptor. Y por lo tanto se llaman haloanticuerpos. Entonces aquí uno va a comenzar a diferenciar algunos tipos de anticuerpos y ustedes lo van a ver en el transcurso de este módulo. Entonces tenemos ahora anticuerpos naturales, se introdujo ahora el término de haloanticuerpos y ahora pudiéramos decir otro tipo de anticuerpos que sería autoanticuerpos. ¿Qué se les ocurre que puede ser un autoanticuerpo? Autoanticuerpo. ¿Cómo? Sí, por ahí va, pero más fino. Contra los mismos antígenos. Entonces, están bien las respuestas, pero refinar ahora cada vez más, ¿no? Entonces tenemos los autoanticuerpos, son anticuerpos que se forman contra antígenos propios. Entonces aquí hay toda una desregulación del sistema inmunológico y esa es la base de las enfermedades autoinmunes entonces. Fíjense que tenemos otro grupo acá, que es el RH, que también cada vez que uno va a tipificar una sangre, tenemos siempre los grupos ABO y RH lo que te da. Entonces uno dice, el paciente es A positivo. A positivo indicando que tiene el grupo A del sistema ABO y positivo que tiene el antígeno RHD específicamente. Entonces por eso es que uno hace esa clasificación de grupo A positivo, A negativo, ABO positivo y así. ¿Okay? Entonces todos estos tienen la posibilidad de generar aloinmunización. Entonces ya teniendo una breve descripción de cómo funciona este sistema, entonces definimos lo que es la enfermedad hemolítica del feto y recién nacido, en donde lo que está ocurriendo aquí es un trastorno en el cual la madre tiene anticuerpos que van a reaccionar contra los glóbulos rojos del feto. Entonces, ¿cómo se produjo ese desastre? Vamos a verlo en las otras diapositivas. Por el papá. Por el papá.
También pudiera ir por ahí la respuesta realmente. Entonces, fíjense, normalmente durante la gestación se están produciendo algunas hemorragias fetoplacentarias. Entonces, en esa placenta, que es del feto, pueden haber sangrados y parte de esa sangre puede pasar a la circulación materna. Entonces aquí se muestra cuánto es ese porcentaje de sangre que puede pasar en cada uno del trimestre, la probabilidad de que esto ocurra. Entonces en el primer trimestre ocurre en el 3% de los embarazos, y en el segundo trimestre en el 12%, y en el último trimestre el 45% puede tener este paso de sangre a la circulación materna. Y en el parto, fíjense que del 64 al 100%. Claro, esto depende por supuesto del tipo de parto. Si es un parto muy complicado o instrumental, pues va a pasar más. Entonces, en la mayor parte de los individuos, en el parto va a pasar. ¿Cómo? Partos distóxicos son esos partos que son complicados. Cuando uno habla de un parto eutóxico, es el parto que fluye de una manera normal en el tiempo, sin ninguna complicación respecto a la salida. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de parto distóxico. Pudiera ser cuando hay una desproporción fetopélvica, es decir, que el feto puede ser muy grande y no logra pasar bien por la pelvis. ¿Ah? Exactamente. Entonces, todos esos partos que tienen complicaciones durante el parto, en general, son partos distóxicos. Entonces, esos son los que tienen mayor riesgo porque hay mayor sangrado, ¿sí? Entonces, pendiente con esto, fíjense del porcentaje, cómo va aumentando, porque esto nos va a lograr hacer otras asociaciones con la aloinmunización. Entonces tenemos aquí la aloinmunización materna, pero aquí lo que quiero mostrar realmente es la evolución que ha tenido la aloinmunización de las madres en el tiempo y de acuerdo al tipo de instrumentación que se está utilizando. Incluso a veces cuando se van a hacer procedimientos invasivos durante el parto, tomar una biopsia coriónica o una transfusión incluso al feto o una amniocentesis, puede haber algo de sangrado. Entonces el porcentaje que hay de hemorragias y de aloinmunización. Entonces allí eso, por supuesto, como les he dicho anteriormente, no es que hay que aprenderse esta tabla de cada uno de lo que va a pasar, no. Entonces aquí tenemos, en la mayoría, como les estaba, que quiero resaltar esto, a las 35 semanas, miren la probabilidad de hemorragia, pero solamente hay aloinmunización en 7 a 15%. ¿Eso por qué pudiera pasar? Eso vamos a dejarlo ahí en stand-by, que más adelante se va a resolver, pero tenganlo en la mente. Entonces puedo decir, hasta el 100% de esos partos de más de 35 semanas va a producirse esta hemorragia fetoplacentaria, pero solo 7 a 15% se va a aloinmunizar. Por allá. No, porque aquí se están refiriendo a que no son el mismo grupo, el feto y la madre. Es cuando un individuo desarrolla anticuerpos contra un antígeno que no tiene. Aloinmunización, entonces, el individuo desarrolla anticuerpos contra un antígeno que no tiene en su cuerpo. Autoanticuerpos desarrolla anticuerpos contra antígenos que sí tienen. ¿Ok? Vamos a seguir y más adelante se va a resolver esta parte, lo van a ver con un poquito más de detalle. Entonces, ¿qué es lo que vamos el escenario típico de lo que va a ocurrir? Tenemos mujeres del grupo RHD negativo, es decir, no tienen ese antígeno, pero el feto sí lo tiene. Entonces aquí pasa un poco de sangre, que fíjense que allí que está 1 mililitro de sangre del otro grupo, el RHD positivo, puede producir aloinmunización.
Entonces, si por ejemplo ahora nos traspasamos a una parte más práctica, que como les digo va a ser casi universal para ustedes en la práctica clínica, que es la transfusión de sangre, de 300 mililitros de sangre del grupo D positivo a una persona D negativo, solamente va a producir aloinmunización en 70%. Es decir, con esto se pone de manifiesto que no todos los individuos van a desarrollar aloinmunización, a pesar de que reciban incluso 300 mililitros de sangre. Entonces depende mucho de las características también del huésped, de cómo está su sistema inmunológico, para que ella pueda responder o no. Y también depende, por supuesto, de la cantidad. Fíjense que aquí apenas 1 mililitro y va a producir este porcentaje de inmunización, pero 300 mililitros ya lo aumenta. Claro, si le transfundimos al paciente 2000, pues obviamente ahí la probabilidad de que se lo inmunice va a ser mayor, porque va a tener mayor exposición al antígeno extraño. Entonces aquí es lo que ocurre. Déjenme sentarme acá para irle señalando. Aquí nos estamos refiriendo a la incompatibilidad del grupo D. El grupo ABO no lo estoy tocando en este momento, ese sistema. Entonces en el grupo D tenemos a un feto que tiene glóbulos rojos D positivo, RH positivo. Y la madre es RH negativa. Entonces cuando va ocurriendo estas hemorragias fetoplacentarias, va a pasar glóbulos rojos del feto a la circulación materna. Entonces se van a exponer estos glóbulos rojos y van a estimular una respuesta inmunológica y va a generar entonces anticuerpos. Pero es a partir del segundo embarazo que comienza a tener problemas, no en el primero. Entonces a partir del segundo es que este segundo embarazo tiene problemas si el feto también es D positivo. ¿Por qué ocurre eso? A alguien se les ocurre algo de acuerdo a las diapositivas que había mostrado anteriormente. ¿Cómo? Que tenemos ahí se están formando en el primer embarazo, se forman los anticuerpos. Pero ¿y por qué no ocurre nada en el primero? Si hay anticuerpos en el primer embarazo. Por ahí va. El otro cuadro que había puesto del porcentaje por trimestres, cuando ocurre el mayor paso de sangre, en el momento del embarazo, del parto. En el parto. Claro, el individuo, que es decir, la madre, se va a exponer a los antígenos, pero en un periodo ya tardío. Entonces no le da suficiente chance de que el sistema inmunológico genere un título de anticuerpos lo suficientemente alto y del tipo como para que pase por la placenta y produzca el daño en el feto. Entonces aquí todavía hay un título muy bajo. Entonces después del segundo embarazo, que se expone nuevamente a glóbulos rojos del grupo D positivo, hay una respuesta anamnésica del sistema inmunológico y la respuesta es más enérgica. Es como con las vacunas. Tenemos la primera dosis de la vacuna que no nos protege todavía, pero la segunda refuerza esa respuesta. Aquí ocurre algo similar. ¿Ok? Entonces tenemos esa la primera respuesta, y aparte de eso, que como les había mencionado hace unos minutos, de no solamente el tiempo y el título, sino el tipo de anticuerpos. Entonces la primera respuesta genera inmunoglobulina M. La inmunoglobulina M siempre nos va a hacer referencia a una respuesta aguda del sistema inmunológico. Entonces esto también, sí es hay cosas que tienen que fijar desde ya para que no se les olvide, pues esto sí lo van a utilizar para todo. Por ejemplo, tenemos un individuo que queremos detectar una infección, le pedimos los anticuerpos de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G.
y resulta que el individuo es puro inmunoglobulina G. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es una infección pasada, no es aguda. Entonces, si identificáramos un anticuerpo IgM, sería entonces una infección aguda. Entonces, este tiene implicaciones clínicas, ir fijando estos puntos para toda la vida realmente. Entonces, lo primero que se va a generar es esa respuesta primaria con inmunoglobulina M en el primer embarazo, y hay una respuesta secundaria, pero fíjense lo que tarda la respuesta. De 5 a 15 semanas no es suficiente chance todavía, y lo que más hay en este momento es inmunoglobulina M. La concentración de la G es muy baja, y en la reexposición hay una respuesta anamnésica que hace que se eleve más la G. Y ahí es donde se va a producir la enfermedad hemolítica del feto recién nacido. Pero ¿por qué tenemos o por qué fui tan enfático en decir que era M, que era G, que lo que más subiera la G? Tiene esto implicaciones. ¿Qué quiere decir la anamnesia? La de memoria, del recordatorio. Ajá, ¿qué sentido tiene haber dicho eso de la inmunoglobulina M y la G, y decir que con la G es que iba, o que es el centro de esta enfermedad? Porque ocurrió hace tiempo. No. ¿Quién más? Creo que la que estaba presente es la madre en el feto en ese periodo, ¿no? La que está más presente. Es la que le pasa a la madre al feto en el embarazo. Sí, me acuerdo que le pasaba como que no sé, el feto cuando nacía le iba a mirar lo mismo. Y la M no se la pasa. Sí, yo creo que es una tercera. Pudiera ir por ahí algo. Falta al final también. ¿Ustedes no se acuerdan de la estructura molecular de la inmunoglobulina M respecto a la G? ¿Cómo es la estructura? La inmunoglobulina M es un pentámero. Son 5 moléculas unidas, parece como una estrella, mientras que la inmunoglobulina G es solo ella, es monómero. Entonces, la que tiene la capacidad de atravesar la membrana placentaria es la inmunoglobulina G. La M no la pasa. Entonces, esto tiene importancia también en otros lados, sí, porque tenemos a veces enfermedades que tiene la madre, por ejemplo, una enfermedad inmunológica de otro tipo, y si es inmunoglobulina G, puede pasar al feto también. Entonces, por ejemplo, una enfermedad más o menos común, la púrpura trombocitopénica inmune, allí se forma inmunoglobulina G. Entonces, cuando nace ese feto, uno tiene que estar pendiente de cómo están sus valores de plaquetas, porque pudieran destruirse también por la madre, por los anticuerpos que pasó. Entonces, aquí quiero mostrarles nada más como una especie para fijar algunos conceptos de esto, pero aquí se voy a tomar nuevamente como referencia el sistema ABO. Ya nos referimos al RH, pero recuerden que en el ABO yo les dije que habían anticuerpos que no necesitaban exposición, entonces que son los anticuerpos naturales. Entonces, ¿qué va a pasar si tenemos un feto A o B y la madre es O? La madre va a tener anticuerpos naturales que van a reconocer el A y el O. Entonces, lo más común que ustedes van a escuchar es la incompatibilidad del sistema RH, pero esta incompatibilidad también está presente y no necesita una segunda exposición, sino que pasa desde la primera exposición. Entonces, tenemos los anticuerpos de la madre, que son anti-A y anti-B, atraviesan la placenta y reconocen los anticuerpos.
Aquí hay otra, fíjense, esta diapositiva, después de haber dicho todo esto, espero que me respondan todos. Fíjense lo que dice abajo. Si tenemos una madre O y RH de negativo y tenemos un feto que es A o B, pero que es también RH de positivo, incompatibilidad por todos lados, fíjense que tienen 9 veces menos probabilidad de aloinmunización al antígeno D. ¿Por qué creen ustedes que pudiera pasar esto? O sea, está incompatible con los dos sistemas, con el O, con el ABO, perdón, y con el RH. Pero el riesgo de aloinmunización es más bajo que si no lo tuviera esta combinación. Vamos a ubicarnos para ver otra vez en las cosas. Tenemos entonces sangre del feto con este fenotipo que está saliendo a la circulación materna. Cuando salga a la circulación materna, ¿qué se va a conseguir ese glóbulo rojo? Desde el punto de vista de los anticuerpos. ¿Qué anticuerpos hay acá? Ay, En la madre. ay, Anti-A y anti-B. Entonces, cuando salga un glóbulo rojo A o B, el anticuerpo lo va a reconocer más rápido, por supuesto, pues ya tiene anticuerpos y lo va a eliminar. Entonces va a haber como una especie de aclaramiento natural. A medida que va pasando un glóbulo rojo y los anticuerpos lo van reconociendo y lo eliminan. Y por lo tanto hay menos chance de que el cuerpo de la madre vaya reconociendo el D, porque se están eliminando muy rápido, entonces la exposición es menor. Entonces por eso es que en este hay menos riesgo de aloinmunización. Lo otro que quería puntualizar es que estos anticuerpos cuando uno es del grupo O, los anticuerpos naturales son principalmente inmunoglobulina G. Por eso es que pueden pasar. Pero por ejemplo, si tuviéramos una situación en la que la madre es A y el feto es B, aquí no se va a producir esa aloinmunización porque resulta, o la aloinmunización, no, perdón, la enfermedad, porque el anticuerpo es inmunoglobulina M. Entonces solamente tenemos inmunoglobulina G si somos O. ¿Se entendió esa parte? ¿Por qué lo puedes repetir? Porque no me quedó. Sí. Cuando el individuo es O, el anticuerpo natural que tiene es inmunoglobulina G. Pero en el resto de las situaciones, el anticuerpo es inmunoglobulina M. Y por lo tanto no puede atravesar la placenta. Entonces, en esos casos de incompatibilidad, que sean, por ejemplo, A y B, entre las otras que les acabo de mencionar, o viceversa, allí no va a haber enfermedad hemolítica del feto recién nacido, porque el anticuerpo no puede pasar la placenta por las características que tiene. Entonces tienen que cumplir el criterio de que la madre sea O. Y bueno, aquí tenemos, fíjense, un cuadro donde vemos la aloinmunización con los otros sistemas. Esta, la D, ha cambiado mucho en el tiempo, porque ahora uno tiene disponible la inmunoglobulina anti-D. Entonces a las madres que tienen ese trastorno o esa incompatibilidad, uno le inyecta la inmunoglobulina anti-D y pasa más o menos lo mismo que les dije del aclaramiento. Entonces ya la madre tiene anticuerpos y a medida que va pasando glóbulos rojos, los va eliminando. ¿Me entiende? Entonces evita esa aloinmunización, esa inmunoglobulina que se administra a la madre. Por eso es que ven que cambió tanto desde 1967 a el 96. Ustedes tal vez la van a escuchar hablar porque casi siempre a los médicos les encanta hablar por marca.
Entonces le van a decir a esta paciente que ponerle el Rogan. Entonces ese Rogan es esa inmunoglobulina anti-D. Entonces de la fisiopatología tenemos, bueno, ya aquí creo que la situación está más clara después de estas diapositivas. Fíjense, ahí se pone en la imagen nuevamente de manifiesto el tipo de inmunoglobulina. Aquí, como yo les dije en la clase virtual, tenemos que comenzar a concatenar cosas de lo que habían visto ustedes en inmunología básica y ahora vamos a la parte clínica. Entonces, esto del tipo de inmunoglobulina es importante porque si no, uno no puede tomar decisiones clínicas y se pierde. Incluso hoy, bueno, después les cuento esto, pero de una consulta en el hospital. Entonces, solamente la G va a pasar. Pasa a la circulación y se va a producir entonces la hemólisis extravascular, porque ella va a reconocer los glóbulos rojos y se va a unir preferentemente o van a ser reconocidos principalmente en el vaso. Y se produce la destrucción de los glóbulos rojos. Entonces, ¿qué va a pasar con el feto? Que va a tener anemia y una eritroblastosis. Eritroblastosis porque los glóbulos rojos, como se están destruyendo, la médula ósea del niño está siendo sobreestimulada. Y van a salir a la circulación fetal glóbulos rojos que son formas inmaduras todavía, incluso tienen núcleo, esos glóbulos rojos. Entonces, por eso esos glóbulos rojos con núcleo inmaduro se llaman eritroblastos. Entonces, por eso es que se llama eritroblastosis, porque suben en sangre periférica su concentración que no debería de haber. Entonces, al haber hemólisis vamos a tener hiperbilirrubinemia. ¿A expensas de quién? ¿De la conjugada o no conjugada? De bioquímica. En este caso, la hemólisis, ¿dónde ocurre? ¿En la madre o en el feto? En el feto. Esto aquí está pasando en el feto. Yo pensaba que me iba a decir la respuesta. Ajá. La hiperbilirrubinemia es a expensas de quién? ¿De la directa o de la indirecta o conjugada y no conjugada? Como ustedes quieran decir. La indirecta es la no conjugada. Aquí hay una hiperbilirrubinemia indirecta, no conjugada. Cuando se conjuga la bilirrubina, ¿con qué finalidad se conjuga? Desde el punto de vista fisiológico, ¿cuál es la intención de conjugar la bilirrubina? Es de bioquímica, que a ustedes les gusta tanto, me dijeron. A nadie les gusta nada más a mí. Cuando no conjuga o cuando el organismo conjuga la bilirrubina es con la intención de aumentar la solubilidad para que pueda ser eliminada, incluso por vía renal, una parte. Entonces, por eso es que esos pacientes a veces tienen la coluria y la orina parece hasta pexicola, de lo oscura que es por la bilirrubina que se elimina. Entonces tenemos bilirrubina no conjugada, aumento de ella, y se va a producir la ictericia y una complicación en el feto que es de las más complicadas, que se llama Kernicterus. En esto tenemos el cerebro o el sistema nervioso central del feto se llena de bilirrubina. Y por supuesto va a comenzar a producir disfunción cerebral. Entonces, por eso es que hice mucho énfasis en el tipo de bilirrubina. Es una bilirrubina que no está conjugada, por lo tanto no tiene mucha solubilidad y facilita su paso por la barrera hematoencefálica. ¿Okay? Entonces tienen que comenzar a engranar todas las cosas. Profe, dijo que no tiene solubilidad. No tiene solubilidad esta, la indirecta. Por eso es que pasa la barrera hematoencefálica. La conjugada, que no es la que se está elevando aquí, que fue lo que mencioné, sí tiene mayor solubilidad. ¿Sí?
Entonces vamos a tener también el vaso y el hígado del feto aumentado de tamaño, porque esos son sitios donde anteriormente en el periodo embrionario ocurría hematopoiesis. Entonces se va a estimular lo que en ese momento no debería ocurrir allí. ¿Sí? ¿Por qué con una menor solubilidad pasa a la ¿Cómo? ¿Por qué con una menor solubilidad pasa a la ¿Quién pudiera responder eso o ayudarme? ¿Por qué a menor solubilidad pasa la barrera hematoencefálica? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Es más lipofílica? Es más lipofílica. Entonces allí tenemos varias membranas juntas formando esa barrera hematoencefálica, y como es más lipofílica lo puede pasar con mayor facilidad. ¿Sí? Entonces, y lo otro que va a producir es el hidrofetalis, que aquí el feto tiene tan poca hemoglobina que su sistema circulatorio va a funcionar de una manera más activa. Se va a contraer mucho el corazón, pero va a ser tan exagerado que termina produciendo una insuficiencia cardíaca. Entonces el feto se va a edematizar por el trastorno que hay a nivel del bombeo del líquido. Entonces por eso es que se llama también hidrofetalis. Y bueno, ahí vamos a observar esto que mencionan aquí. Son otros hallazgos que uno pudiera medir con el flujo sanguíneo a nivel de un ecodoppler en el feto. Aquí seguimos con el feto. Siempre estamos con el feto en este momento, que es el que está sufriendo el daño, y una disminución también de los movimientos por todo el trastorno que se está produciendo. Entonces aquí, bueno, lo de la hiperbilirrubinemia, que aumenta entonces en la indirecta y termina produciendo esas alteraciones neurológicas también, porque el feto tiene una función hepática que todavía no está 100% madura como para metabolizar toda esa bilirrubina. Aquí en este momento acuérdense de que esta es una clase es más informal, en el sentido de que ustedes pueden decir cualquier cosa. O sea, yo aquí no estoy pendiente de que me digan respuestas correctas o incorrectas, sino es de tratar de ir forzando en ustedes más bien lo que yo sé que ustedes tienen y que vaya saliendo, ¿sí? Entonces aquí no se preocupen por si no saben algo. Y si tienen una duda y la quieren hacer, no importa que ustedes crean que puede ser tonta, pues realmente no puede ayudar a aclararles a otros también, ¿ok? Entonces eso es lo que va a ocurrir con esa bilirrubina, el mecanismo por el cual se produce. Entonces, bueno, aquí tenemos las incompatibilidades por todos esos grupos y el espectro clínico que produce desde algo muy leve a algo severo y hasta mortal para algunos niños. Entonces, a veces se tiene que incluso transfundir al feto para mejorar el valor de hemoglobina, pues todo se está destruyendo. ¿Con qué creen ustedes que se pudiera transfundir ese niño para que no pase? ¿Con qué sangre? ¿Con sangre de papá? ¿Con sangre de la mamá? Vamos a poner esas dos opciones nada más. Aunque ya por aquí dijeron que el papá era el culpable. De la madre. Entonces la misma madre va a donarle para el feto para que se transfunda. Transfusiones intrauterinas. Entonces, ¿por qué? Pues el problema no es con los glóbulos rojos de ella, sino de él. Entonces, si le transfunde glóbulos rojos de ella, no va a haber problema en destrucción. ¿Sí? Con respecto a eso de que el papá tenía la culpa, claro, no es tan así porque no lo quiso hacer, pero sí. Pues por supuesto, si tenemos una madre que es del grupo O, el padre tiene que haberle dado el otro alelo para que produzca el feto, el antígeno que no tiene la madre. Aquí creo que tengo un diagrama de Punnett sobre eso. Sí. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esto. Cuando ustedes quieren hacer cosas de genética y se les olvide cuál es la probabilidad de que ocurra, por ejemplo, de que salga un niño con determinado fenotipo, a través, por supuesto, inferido por el genotipo, se hace un diagrama como este. Entonces se pone cada uno de estos, representa un cromosoma.
El cromosoma o el par de cromosomas en este caso, pues es autosómico. De la madre en este caso y aquí del padre. Como son autosómicos, cada uno tiene un par. Entonces, si la madre es D negativo, pues obligatoriamente los dos alelos de ella tienen que estar ausentes. Que esa es realmente la alteración más común o el motivo por el cual no se está produciendo este antígeno D. No tiene nada. El padre pudiera tener una delección, pero el otro cromosoma pudiera tener un antígeno funcional. Entonces, o también la otra opción es que el padre, los dos tengan el alelo funcional. Entonces, si es así, la probabilidad de que el feto tenga el antígeno D es del 100%. Mientras que aquí, que es heterocigoto, la probabilidad es solamente del 50%. Entonces aquí vemos las combinaciones que ustedes van a ir armando y van de 4 niños, 2 van a tener el antígeno del padre, de este tipo me refiero, el D. Claro, esto no es tan así, pues a veces tienen esta pregunta a veces siempre surge. Bueno, si tengo 4 hijos, me salieron los 2 primeros con negativos, resulta que los otros 2 van a ser positivos. La probabilidad obviamente no funciona así. Pues tenemos que tener muchos casos para que esto ocurra, ¿sí? Esto es todo por ahora. Son las 2:20. Tengo un material que quiero que leamos ahora, que va a ser una parte del taller. Digo una parte porque no sé si logremos alcanzar a hacerlo todo. Entonces ustedes tienen un correo común del curso.